Merlín, el niño prodigioso, creció hasta hacerse un joven apuesto, pero nadie lo comprendía, y de hecho bastantes le tenían miedo. No es que hiciera jamás nada malo o cruel, pero a menudo empezaba a reírse a carcajadas sin ninguna razón aparente. A veces desaparecía durante 1 o 2 semanas y se rumoreaba que solía atrapar ciervos para montar en ellos y que entonces las ciervas y sus crías lo seguían a él, de modo que parecía que las manadas de ciervos volaban por los calveros de los bosques. Los rumores decían también que la gente encantada estaba construyéndole una casa a Merlín en los lugares más apartados del bosque, una casa con 70 ventanas y 60 puertas donde podría vivir por su cuenta en cuanto fuera lo suficientemente mayor. Pero cuando la gente se quedaba mirando a Merlín por todas estas cosas, él se limitaba a reírse para sí mismo como de costumbre, y seguía lo suyo sin darle importancia. Entonces, un día apareció un grupo de jinetes que iba cabalgando hacia el palacio donde había nacido Merlín. No paraban de preguntar dónde podían encontrar a cierto joven apuesto del que se decían todo tipo de cosas extrañas. Y por supuesto, al llegar a la puerta de la ciudad, allí estaba el muchacho sonriendo y con los ojos llenos de alegría. Uno de los jinetes descabalgó, agarró a Merlín y lo subió a su silla. De inmediato, él mismo volvió a subir, picó espuelas al caballo y se fue al galope con sus demás compañeros. Merlín no forcejeó ni chilló, sino que se limitó a reírse para sí mismo, pues desde que era un bebé había sabido que esto había de ocurrirle. El grupo de jinetes cabalgó a toda velocidad hasta que llegaron a un país muy lejos del hogar de Merlín. Entre los pasos de las montañas cabalgaron y no mucho después llegaron a una hondonada donde había muchos albañiles trabajando esforzadamente para construir una gran torre. Habían acumulado cientos de rocas, que iban poniendo sin orden concreto en montones. Había hombres a caballo yendo de una parte a otra, gritando órdenes o regañando a los trabajadores por su indiferencia. Los pobres trabajadores iban como podían colocando las piedras unas sobre otras, pero, por mucho cuidado que tuvieran, las piedras se caían una y otra vez. Un hombre alto, con la armadura puesta, contemplaba los trabajos desde una colina llena de hierba. Llevaba una corona en la cabeza y su rostro era cruel pero igualmente asustadizo. Tras él había un portaestandarte vestido de púrpura real. Sobre ellos ondeaba la bandera que llevaba ondeando sobre un luengo linaje de reyes. El grupo de jinetes galopó hasta la colina, bajaron a Merlín del caballo y lo llevaron maniatado hasta el monarca de fría mirada. ¿Este es el niño?, preguntó el rey. Sí, mi rey, respondió el jinete que había capturado a Merlín. El rey se quedó mirando fijamente y con fiereza a Merlín, que sin embargo sonreía amablemente sin una pizca de miedo. ¿Te ríes, niño?, dijo el rey ceñudo. ¿Es que no conoces tu destino? ¿Ves esas piedras con las que todos esos hombres están colocando los cimientos de una gran torre? Merlín asintió. Miró alrededor a los montones de piedras sin usar, pues muchas eran las que se habían roto y habían quedado inservibles. En esa torre, prosiguió el rey, pretendo encontrar refugio y protección de los terribles enemigos que acuden a mi país y que sin duda cabalgarán un día sobre las montañas, y a menos que yo tome las precauciones necesarias, conquistarán mi reino y me matarán. Solo una gran torre puede servirme de refugio, pero, aunque llevo muchos meses tratando de construirla, en cuanto colocamos las piedras se caen. Por supuesto, dijo Merlín. Espera, rugió el rey como un tremendo trueno. Un mago me dijo que solo la sangre de un joven de quien se dice que él mismo es medio brujo podría dar la suficiente resistencia a los cimientos de la torre. Por lo que tengo entendido, tú eres ese niño desgraciado. La torre la tendré de una forma u otra, aunque tenga que derramar tu sangre para construirla. Incluso tan cruel rey parecía infeliz y asustado al hablar, pero, pese a su aflicción y temor, estaba totalmente decidido a matar a Merlín para lograr construir su torre. Merlín se rió, se inclinó y se sentó en la hierba de la colina. ¿Y? Dijo. Pero incluso mi sangre, oh gran rey, no os ayudará a construir una torre sobre las aguas de un lago. El rey frunció el ceño con perplejidad y se lo quedó mirando. ¿Un lago? ¿De qué estás hablando?, inquirió. Aquí no hay ningún lago.
«Poned a los albañiles a cavar alrededor de los cimientos de esa torre que no para de caérseos, y no tardaréis en verlo con vuestros propios ojos», respondió Merlín entre risas mientras se mecía en la hierba. El rey, cuyo nombre era Vortigern, se quedó tan impresionado que hizo exactamente lo que le había dicho aquel niño que parecía burlarse de él. Hizo llamar al arquitecto y le ordenó que los albañiles cavaran alrededor de los cimientos. Los albañiles detuvieron sus esfuerzos por tratar de apilar las piedras y empezaron a usar las palas. Y, mira por dónde, casi al momento de empezar a cavar empezó a borbotear agua de la tierra, que empezó a enfangarse. De inmediato empezaron a desmoronarse las zanjas y las piedras que no se habían caído hasta entonces. Cada vez salía más agua a mayor velocidad hasta que por fin toda la llanura quedó cubierta de aquel gran lago. Entonces el rey se volvió a Merlín, más asustado ahora de aquel insólito niño que de cualquiera que pudiera aparecer cabalgando entre las colinas con intención de matarlo. «¿Qué significa todo esto?», preguntó estremecido. Merlín negó con la cabeza. De repente le brotaron lágrimas de los ojos y le cayeron por las mejillas. Le daba pena el rey cruel, aunque Vortigern nunca había sentido pena por él. «Hay una gran piedra bajo el lago», dijo casi susurrando. «Ahí duermen 2 dragones, uno rojo y uno blanco. Un día saldrán de debajo de la piedra y se encontrarán sobre las aguas del lago en una tremenda batalla. Dentro del dragón blanco está el alma de vuestro mayor enemigo. En el dragón rojo, Vortigern, podréis ver vuestra propia sombra». Entonces Merlín bajó de la colina y se fue alejando poco a poco, sin que nadie tratara de detenerlo. Pero Vortigern se quedó sentado en la hierba y estuvo observando toda una semana las tranquilas aguas verdosas de aquel lago mágico. Y finalmente, mientras aún estaba observando, vio que las aguas temblaban y se agitaban hasta convertirse en grandes olas. Las olas se hacían cada vez más altas, como si fueran caballos que agitan sus blancas crines. Al momento, a través de las colinas y los valles del agua revuelta, surgieron el dragón blanco y el rojo. El blanco era pálido como la nieve, y el rojo era del mismo color que la sangre. De un extremo a otro del lago encantado lucharon el uno contra el otro, hasta que, con un gran grito, el dragón rojo cayó muerto sobre la orilla. Vortigern se levantó y huyó, pero creyó oír la voz de aquel niño que le susurraba en todo momento: «Dentro del dragón blanco está el alma de vuestro mayor enemigo. En el dragón rojo, Vortigern, podréis ver vuestra propia sombra». El rey llegó a su palacio temblando de miedo, pero sus cortesanos acudieron corriendo ante él para decirle que el lago había vuelto a las profundidades de la tierra y que ahora los albañiles estaban construyendo su torre a mayor velocidad que nunca antes. Así pues, Vortigern volvió de nuevo a sus antiguas crueldades y fechorías, y en cuanto la torre quedó terminada, se encerró en ella para protegerse. Pero por la noche, muy a menudo se despertaba jadeando de terror, pues en sus sueños seguía viendo la tremenda batalla entre el dragón blanco y el rojo. Y naturalmente, un día, su mayor enemigo llegó por entre las colinas con un gran ejército, pues el pueblo de Vortigern, atormentado por la crueldad y fechorías de su rey, había pedido auxilio. El rey que cabalgaba por las colinas era grande y bueno, mató a Vortigern y así rescató a la gente desdichada. Este rey ocupó el trono en su lugar y fue llamado Uther Pendragon. Las razones de su nombre y algunos otros detalles los contaremos en otra ocasión. Y seguimos en el siguiente. Para más sobre este proyecto de leyendas medievales, dirígete a leyendasmedievales.com. Y si te gustan los relatos de este tipo, no te pierdas mis podcasts de mitología griega y de historietas de griegos y romanos. Los tienes todos en academialatin.com/podcast.